Esto es Lilith en CDN. Y ya aquí arrancamos el programa hace rato, porque qué interesante la salita de esta noche en Lilith en CDN, la casa de todos. Nos compete el tema la depresión y cómo combatirla, porque en efecto todo el mundo de alguna manera, decíamos aquí, ha coqueteado con la depresión, por llamarlo de alguna forma. Claro que sí, que hemos tenido momentos de dificultad y a veces esos tiempos de tristeza parecen extenderse, pero siempre hay la oportunidad de levantarse, de salir adelante. Y bueno, en manos de expertos estamos hoy y también de panelistas para tratar el tema y aprender. Antes que nada, les voy a introducir una pequeña historia que ha creado nuestra perfecta y maravillosa productora, Sujei Alvarado, que no le gusta que la piropeen, pero hay que hacerlo, sobre la depre. Y de ahí venimos a la salita y les presento a nuestros expertos y panelistas. La depresión es una enfermedad real y frecuente que afecta no solo a quien la padece, sino también a la familia. Se trata de mucho más que la simple sensación de estar triste o abatido durante unos días. Sin un tratamiento adecuado, los sentimientos asociados con la depresión no desaparecen, sino que persisten e interfieren con las actividades de la vida diaria, tanto las relaciones con la familia como con los amigos y compañeros de trabajo o escuela. Existen tratamientos que son efectivos contra la depresión, como son la psicoterapia o terapias habladas y los medicamentos antidepresivos. Según estudios, la mayoría de las personas obtienen mejores resultados combinando ambos. El primer paso para obtener el tratamiento correcto es visitar a un médico o profesional de la salud mental. Hoy, Lilith en CDN presenta este asesino silencioso, la depresión y cómo combatirla. La depre y cómo combatirla. Y qué bueno que estamos aquí en manos de expertos. Aquí a mi derecha, María del Carmen Hernández, psicóloga y especialista en psicología infantil, que nos va a hablar de la depre desde ese punto de vista, aunque ella ha tratado todo tipo de pacientes de todas edades. Al lado de ella, el doctor Luis Geraldino, quien es psiquiatra. Y aquí a mi izquierda, la queridísima Mónica Báez, querida por todos, muy conocida y muy querida, gracias, representando Fundación Fénix también. Y a su lado, Roberto Piñeiro, quien viene también como panelista y como un testimoniante, claro, de lo que es esta enfermedad. Lo hemos visto de cerca, de lejos. Yo digo, nos pica adentro, nos pica afuera, pero no es la depresión, Luis, no es un agente ajeno para nadie. Vamos a preguntarle a la gente, vamos a decirle más bien a la gente, ¿qué es la depresión? Desde el punto de vista psiquiátrico, para empezar. Primero, buenas noches. Llevándolo de una manera más clara, un poquito más directa, sería como ese estado en el que va a haber una bandera principal que será la tristeza y una secundaria la anedonia. La anedonia sería la falta de interés o de atracción por aquellas cosas que nos solían causar placer. Luego veremos que van a haber otras características que van a ser, vamos a decir, señales de alarma, pero que no van a tener tanta preponderancia como estas dos, como sería alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteración conductual, alteración de la voluntad e incluso cognitivas. ¿Y esa ansiedad y esos ataques de pánico tienen relación a la depresión? Pregunto. Sí, se pueden relacionar, pero también podemos ver que la ansiedad es una entidad que se puede manifestar aparte de la depresión. Sí, bien. Por eso no es siempre bueno solaparlas, aunque compartan características. Muy bien. ¿Qué dice María del Carmen desde tu experiencia? O sea, la depresión no es ajena, la tenemos en todas partes. Tú como alguien que ha trabajado mucho de cerca con niños, ¿es común en los niños? ¿Se deprimen los niños con facilidad? Pensamos que no, que los niños no se deprimen, pero se deprimen igual que los adultos. Lo único que a veces su manifestación es distinta. Tienden a ser niños agresivos, conductualmente apáticos. En la parte académica dan mucho trabajo y lo que tenemos detrás es una no se concentran.
no se pueden concentrar adecuadamente, porque es un niño que está pasando por una situación. Hay que ver qué es lo que está pasando, por qué ese niño está manifestando esa depresión. Vamos a decir, ustedes para diagnosticar a un niño, este parece que está deprimido, o uno en la casa, como padre, para darse cuenta que su hijo pequeño está deprimido, ¿cuáles serían, vamos a decir, los síntomas más alarmantes, más notorios? Generalmente el colegio es que da la voz de alarma cuando se da cuenta que este niño no se está desempeñando de la manera adecuada. No se socializa con los amiguitos. No socializa adecuadamente, o si socializa lo hace de una forma inadecuada. Porque como te explicaba, no manifiesta la depresión igual que el adulto, que se aísla, como decía el doctor. El niño generalmente lo que hace es que tiene una conducta iracunda, agresiva, desafiante. Entonces, generalmente el maestro es el que da la voz de alerta, el departamento de orientación de la institución escolar, y el niño se envía a un profesional para que lo evalúe. En la casa esa sintomatología sería la misma, un niño iracundo, respondón, medio trancadito en su cuarto. ¿Eso pudiéramos verlo los padres si vemos un niño en esas condiciones? Pudiéramos verlo, pero a veces tenemos los niños dándonos estos síntomas porque algo está pasando en el sistema familiar. Claro, que es la mayoría de los casos, quizás. Entonces, resulta que en esa condición los padres están muy comprometidos también y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Qué interesante, María del Carmen. Vamos con Mónica, que ha conocido tantas historias de depresión y la verdad que yo sé que tienes mucho que compartir. Cuéntanos tu visión de la depresión. Déjame decirte algo, que yo, de hecho, estudio psicología, hice mi carrera de psicología a raíz de un episodio que de hecho lo viví yo misma. Y es un estado que tú crees que tú no vas a salir de ahí. Tú crees que ese estado es eterno y que no hay manera de salir de ahí. Y efectivamente entra un estado de tristeza, pierdes las cosas de la vida, las actividades cotidianas, tu trabajo, si es estudios, las relaciones familiares. Tú no tienes ningún tipo, es como una cosa como que tú quieres levantar el brazo y no puedes. Tú te quieres como parar. Y es un esfuerzo. Ni comer, nada te da gusto, ni la música, nada. Entonces, al contrario, buscas la manera de cómo tú, la manera inadecuada, de cómo tú salir de ese estado. Y hay gente que por eso entra en tema de alcoholismo, pastillas sin medicar, porque las medicadas por un médico son las adecuadas. Ya es un tratamiento, es un tratamiento de una persona que tenga una condición psiquiátrica o una depresión. Pero el estado depresivo es un estado, por ejemplo, la persona cuando entra en un proceso el depresivo entra en un tema de que se quiere suicidar, de que tú crees que no hay salida. Tú lo ves oscuro. No, te pueden decir todo, pero tú crees que no vas a salir de ahí, que eso es un estado eterno. Entonces, por eso, que generalmente también puede darse por un evento temporal, puede ser algo que por un divorcio, una muerte, una mudanza. Entonces, a mí me pasó que yo tuve varios duelos, todos, en cuestión de 3 meses, económicos, familiares, de pareja, todo. Entonces, se te juntó todo. Yo entendí que la vida se me había acabado. Todo lo que a una persona le produce angustia, miedo, la inseguridad económica, obviamente yo dije que no hay nada que hacer. Muchas pérdidas. Pero el sistema estaba alerta. Tu familia, tus amigos. Y entonces dijeron, aquí está pasando algo, porque mira, yo me río ahora, tú me presentaste, que la Mónica, la que me quieren, porque yo siempre he sido así. Sí. Y si de repente yo entro en un estado todo lo contrario a lo que yo siempre he sido, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Obvio, y más lo que te quieren. Y hay señales, tanto físicas como conductuales, además las consecuencias que empiezan a verse alrededor de uno, que si el sistema no se da cuenta, bueno, pues viene entonces la parte catastrófica. Que es lo que pasa muchas veces, como dice María del Carmen, al seno del hogar, donde hay un hogar descompuesto y el niño está en una situación de depresión, pero los padres no se dan cuenta porque forman parte. Roberto, en tu experiencia, cuéntanos, ¿qué es la depresión? ¿Cómo la ves? Mira, esto es un tema tan fascinante como controversial, y yo veo que tú me presentaste obviamente como
quizá como un testimoniante, pero... Y panelista también. Como panelista, bueno, todos somos panelistas, ¿verdad? Sí. Pero presentaste como profesionales y a mí, digamos, en el rango de testimoniante. Pero ya tú te has hecho un profesional. Permítame, bueno, yo siempre he sido una persona que cuando he querido saber sobre algo, pues me gusta escudriñar y voy y me meto. Y ahora con el internet, que uno está esperando en una fila, eso sí es verdad, y en el celular uno puede buscar fuentes fidedignas. Pero realmente es tan fascinante y amplio que esto es como para que tú lo hagas en 3 o 4 entregas. Yo sí creo eso, sí. Porque es un mundo, bueno, yo he llegado al punto de mencionar y llamar a la depresión a un monstruo de 1000 tentáculos. Es algo que te puede arropar de una manera increíble. Pero lo que iba a decir, aparte de ser un testimoniante, que yo soy médico veterinario. Los médicos veterinarios nos convertimos y somos de manera natural psicólogos. Eso sí es cierto. Hay una conexión que no la entiende el que no ha tenido perros, el que no es amante de los animales, el que no ha vivido ese mundo en este territorio. Yo tuve más de 34 años, más de 35 años en el ejercicio de la carrera y ahora estoy en un periodo de transición gracias a aquel de los 1000 tentáculos que hablábamos. Entonces me estoy dando mi tiempo para retomar. Pero realmente la depresión es una condición que incluso el que llega a cometer el suicidio, como amigos míos muy cercanos, muy recientemente, que le dan una puñalada a uno en el corazón, el suicidio es salir de un sufrimiento de manera más rápida. Porque el problema no es morir en la primera batalla, es el número de batallas que uno tiene que tirar frente a la depresión. Yo creo que la depresión, al fin y al cabo, se convierte y se traduce en una bendición. Porque te saca del cajón, no solamente te saca del cajón, te mete en uno y vuelve y te saca, y te mete en otro y vuelve y te saca, y tú estás constantemente sometido a un proceso de un crecimiento espiritual, si se quiere, para no entrar en esos temas, espiritual, personal, físico, mental. La humildad te hace grande. La humildad de verte en el abismo que te hace pone, grande. Le agarra el ego y te le dice, espérate, ¿quién es que tú quieres que gobierne? Entonces nos enseña. Si nos abrimos a la depresión y tenemos el coraje de enfrentar los tropezones, si hubiese sucedido la conexión que hubo a través de ese hermano mío sueco 3 meses atrás, para no irme 3 meses atrás, yo probablemente no hubiera venido, porque estaba con ese terror escénico, claro, que es uno de los síntomas de este sí, porque uno le coge miedo a la gente, vamos a decir, o sea, el depresivo. Y eso preguntaba yo, ¿no se paraban ustedes de la cama? O sea, ¿es cierto eso de que no te gusta ver la luz, que estás como en una penumbra? O sea, ¿te podías pasar el día entero con la misma pijama y quizás 2 días más? Pregunto, díganme ustedes, ¿qué hace un depresivo? Vamos a ver, Mónica. Mira, primero por lo que te digo que he vivido y por los testimonios con los que trabajo hoy día. Hay diferentes tipos de manifestaciones de la depresión. Hay gente que se aísla, pero hay gente que se mete en un personaje y tú lo ves fiestando, pero están muriendo. Pero claro, andan con un desinhibidor, un alcohol, entonces, pero cuando salen de ese ruido y se van a su casa, ahí es que se va y profundo, viene ese silencio y te da en la cara, entonces tú dices, porque acuérdense que también el alcohol es un depresor, o sea, claro. Entonces hay muchas manifestaciones, hay gente que le coge hasta con trabajar en exceso. Que es otra adicción, y tú sabes que vamos a... o sea, la depresión desencadena en una adicción para tratar de llenar ese hueco, ¿cierto? Es correcto. Yo creo que la adicción al trabajo nos conduce a la depresión, si puedo hacer ese comentario. Uno llega a adiccionarse a una serie de cosas en lo que nos marca el statu quo predominante dentro de la sociedad como entes productivos en el área que sea, de quien sea. Nos meten tanta presión, sin contar, ¿verdad?, impuestos internos, porque ese es otro tipo de presión, que nos desvían. Y yo tengo mi propia quizá teoría, que a lo mejor los profesionales sentados de aquel lado me pueden decir, no, léete tal libro que te va a hablar de eso que tú crees que es idea tuya. Yo creo que desde el momento que la mujer pare y respiramos el mundo, se nos comienza a distorsionar un plan divino que viene muy bien planificado. Y cuando el niño aprende a hablar, por eso es que suelta la boca y todo, y lo primero que dice, que lo va a decir 2 millones de veces en el transcurso de los primeros 2 años, es ¿por qué?
¿Y por qué? Y todo lo que le decimos es ¿por qué? Porque lo estamos distorsionando de esa línea que debe ser un poquito más natural. Tan natural como ir a caminar descalzo en el campo, tú y lo que dices ensuciarte es que de la lodo. depresión se construye desde todos esos parámetros rigurosos con que se cría en la niñez, en la infancia. Bueno, ¿cierto? entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero ya el mundo viene siendo hostil desde el principio, un poquito. Bueno, el mundo actual que estamos viviendo tiene mucha hostilidad. Tiene mucha hostilidad. Caramba, pero cuánto que aprender. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con este tema que es también suyo. La depre y cómo combatirla. Aquí estamos en manos de expertos y en manos de panelistas muy sinceros, muy queridos, que verdaderamente nos engalanan con su presencia en el set hoy. Esto es Lili en CDN, la casa de todos. Y seguimos aquí en Lili en CDN, la casa de todos. Tratamos el tema de la depre y cómo combatirla. Y le quiero preguntar a Luis Geraldino, nuestro psiquiatra, porque ya tú has visto, Luis, todos estos testimonios tan importantes y también referentes de situaciones que hemos conocido de cerca. ¿Cuándo se medica? ¿Cuándo es necesario la medicación ante una depresión? ¿Y cuándo solamente la terapia hablada es suficiente? Bueno, es bueno primero aclarar que no hay un solo tipo de depresión, ¿ok? Hay primero que determinar cuál es la causa de la depresión, porque pueden tener causas que sean únicamente clínicas o patologías que presentan síntomas similares a la depresión. Un ejemplo, un hipotiroidismo, microinfartos cerebrales, cierto tipo de deterioros que llegan con la edad, el abuso de sustancias, y te pueden hacer un cuadro muy similar. Exacto. Y por mucho tiempo, y tú y los familiares pensar que es un proceso de una depresión. Incluso podemos tener ciertas patologías psiquiátricas que van a presentar cuadros de depresión, como en la esquizofrenia o en bipolaridad, pero en este caso estamos hablando de la depresión pura en sí, ¿ok? Y en este caso, ¿qué haríamos? Primero, para determinar el grado, porque primero hay que determinar el grado antes de proceder a determinar un proceso terapéutico, claro, se utilizan test, ¿ok? Y ya puede ser un test de Beck, cualquiera, y ahí determinamos en qué grado se encuentra el paciente y cuáles señales tiene de alarma, ¿sí? Y en base a eso procedemos, en caso de que sea una depresión mayor, a utilizar medicación. O si es una depresión donde hay sintomatología psicótica o donde hay síntomas o señales de alarma de autolesión o ideación suicida. En este caso sí lo podemos utilizar. ¿Dónde más también? Cuando es muy extendida en el tiempo, aunque es una depresión leve, pero que se extiende en el tiempo y donde hay otros familiares dentro del círculo que también tienen. ¿Es hereditaria la depresión? Hay varias teorías. Sí, hay una teoría que representa la parte genética donde se han identificado cuerpos y grupos de genes que sí señalan hacia eso, y también está otra parte que nos habla de ciertas condiciones neurobiológicas que empujan hacia la depresión. Entonces sí podríamos darle ese carácter hereditario y por eso es tan común encontrar incluso hasta familias donde es habitual, incluso personas que no se conocen que presenten sintomatologías depresivas. Perfecto. María del Carmen, desde el punto de vista de estos síntomas y demás, ¿qué sugiere la psicología para los familiares y las personas que están cerca? Fíjate que Mónica hablaba de que tenía un centro de apoyo que inmediatamente detectó que no era la misma Mónica y que obviamente hizo el círculo y la red de apoyo, porque no somos entes sociales y necesitamos el apoyo. ¿Cuál es la recomendación a una familia ante una situación de depresión cercana? Mira, la red de apoyo es fundamental en el niño, en el adolescente, en el adulto, porque tenemos que reconocer que la depresión es una enfermedad mental, así como lo es cualquier otra enfermedad. La tendencia, lamentablemente, si salimos a preguntar sobre la depresión, es muy inquietante porque la gente lo que dice es, no tiene nada. Exactamente. Eso son sinvergüencerías de ese muchacho. Entonces, hay mucha ignorancia sobre este tema. Incluso lo estigmatizan de loco, tan loco, tan loca. Social sobre la enfermedad. Exactamente. Entonces, eso empeora las cosas porque esta familia es una familia que está en mucho riesgo. Esa persona está en riesgo y no tiene quien le dé el soporte necesario. Entonces, la familia es determinante, porque todo ese sistema familiar tiene que moverse para sacar a esa persona
del hoyo donde estás, literalmente. Y se contagia desde el punto de vista de que seriamente es posible que alguien depresivo en una familia haga que quizás los demás miembros también terminen cayendo en depresión por alguna razón. A ver, contagiar como tal no es un virus. Porque no hay un germen que pase transmitido, y eso es uno de los primeros tabúes que tenemos, porque lo primero que te dicen muchas personas ahora es como, no, porque quien anda con un depresivo, no. Lo que sucede con el familiar de un paciente con una depresión mayor es que puede agotarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque genera estrés el ver a tu compañero, a tu hijo, no sé, con quien viva contigo, a tu madre, en una condición donde se encuentra en riesgo, donde se está afectada su salud. De la misma manera en que se puede desgastar el familiar de un paciente con cáncer, el familiar de un paciente con cualquier otra patología. Es el desgaste del acompañante. Y por eso es tan importante que incluso el acompañante sea parte del proceso terapéutico. Por eso siempre se recomienda que el acompañante, el familiar cercano, también tenga su espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque es un proceso que desgasta, es un proceso que genera cierto cansancio. Eso de la terapia es muy interesante. ¿Ustedes tomaron terapias con familiares, con relacionados? ¿Cómo es ese proceso terapéutico, Roberto, para empezar contigo? Bueno, en el caso mío, realmente al plano psicológico de terapia de grupo, terapia con un profesional del área, yo te diría que fue el menor % del tratamiento completo. Del modo en que he afrontado lamentablemente, y espero que la última haya sido la última, pero lamentablemente momentos de crisis más de 2 veces. En un momento actual, hablando del día de hoy y desde hace ya un tiempo razonable, gracias a Dios, en total, de nuevo, de regreso de un viaje en el que ya estamos de nuevo con los pies sobre la tierra. Pero lo interesante, que yo quería comenzar mencionando algo que dijo la doctora María del Carmen, perdón, que dijo María del Carmen, porque es sumamente interesante cuando ella dice es una enfermedad mental, y que no parezca el comentario que hago que esté entrando en discrepancia en lo absoluto, sino vamos al término etimológico de la palabra enfermedad. Pero es una distorsión de cómo fluyen las sensaciones en nuestro cerebro, porque no olvidemos que somos energía. Entonces, cuando se menciona de que si se pega, por supuesto, no es una bacteria, no es un virus, pero es que el deprimido está moviendo una energía en el ambiente que se desempeña, sea la familia, sus hijos, su compañera o compañero, lo que sea. Está moviendo una energía que es muy negra, muy oscura, muy apagada, muy densa, y eso definitivamente afecta este aura que nos rodea a cada uno de nosotros. Somos energía, no podemos olvidar eso. O sea, nos vayamos ¿cómo se llama? A la conceptualización más sencilla de decir que somos energía. Venimos de energía, nos transformamos en energía después que muramos y volvemos. Yo creo 100% en la reencarnación. Viví en un país recién regresando de un país donde la forma de ver la vida y la religiosidad es otra cosa. Entonces, más abierta, uno más empieza libre. como a asimilar otras cosas, pero definitivamente, insistiendo también en eso, yo creo que sí, que uno llega a colocarse en un punto tan negativo, tan desagradable, en términos personales, por supuesto, porque es rumiando esa acidez. Entonces, la terapia en tu caso no la usaste. Sí, ¿no? claro. Fuiste. Y yo actualmente utilizo medicamentos y definitivamente me transformó. Y el proceso de terapia involucra entonces también a tus familiares, a los que están cerca de ti. Bueno, los que están cerca de mí no han sido parte de una terapia en sí, pero lo han sido en la práctica por ser familiares de apoyo y gente que, gracias a Dios, aparte de un par de nubarrones, yo tengo una relación familiar muy bonita, directa, sí, muy de respaldo. Mónica, tú que conoces de Fénix también, que ustedes bregan con muchísimos casos, la terapia, cuéntame en tu experiencia, en la experiencia de los cercanos tuyos. Bueno, mira, déjame decirte que lo primero es, muchas veces el que tiene la depresión no acepta que tiene un problema. Yo creo que eso pasa cantidad, ¿es cierto? No lo acepta. Uno lo niega. Ajá. Entonces, por eso es que el sistema tiene que estar alerta y tomar acción. Y generalmente el sistema no siempre se responsabiliza, porque responsabilizarse con una persona depresiva es un proceso. Además, la depresión no llega. Llegó la depresión de repente, no.
La depresión también es otro proceso. Entonces, que va evolucionando y poniéndose más compleja. Claro que todo el sistema debe involucrarse. Por lo menos en la fase inicial debe estar involucrado el sistema, quien lo lleva, aparentemente a veces. Y llegará un momento, muchas veces, la persona que sufre la depresión o que tenga el trastorno por el que llega a terapia, a veces tiene que separarse del sistema para mantenerse sano. Entonces, muchas veces quien te lleva, probablemente al final de tu proceso terapéutico, resulta que la recomendación es mantener distancia. Es que tengas que Qué interesante. Sí. ¿Qué dicen los expertos sobre este punto que ha traído Mónica? Bueno, realmente sí. Realmente el proceso terapéutico en sí va a involucrar cambios, y son cambios de cualquier tipo. Desde cambios muy mínimos en lo conductual básico del individuo hasta cambios en todo su círculo y sus relaciones, incluso cambios en el estilo de vida. Porque hoy en día ya todos los procesos terapéuticos son mucho más complejos que únicamente medicación y la terapia dentro del centro. Involucra toda una serie de cambios que el individuo tiene que hacer. La en muchos alimentación, aspectos. el ejercicio, Es lo ideal, es lo ideal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que dentro de los pacientes con depresión están un alto número que van a terminar con problemas de índole de hipertensión, de índole, vamos a decir, diabético, de índole de su parte endocrinológica, que tenemos que darle seguimiento, tenemos que ayudar a esa modificación, que al fin y al cabo será parte de la mejoría real. O sea, que el daño físico produce esta depresión que se manifiesta emocionalmente también. Puede ser que uno genere el otro o el otro genere el anterior. Claro, o sea, obvio. que la depresión sea cambio de una patología clínica, o que secundario a la depresión el paciente se descuide en su estilo de vida y pueda terminar desarrollando patologías clínicas como hipertensión, diabetes, etcétera. Ustedes saben que mañana nosotros tenemos el programa Vampiros Emocionales como tema de viernes, y hoy oyéndolo a ustedes en la sala y escuchando un poco el tema de Mónica, me viene el tema, porque fíjate que este punto que trae Mónica de una depresión donde te das psicoterapia y quizás la recomendación final es vamos a extraerte un poco de tu ambiente, que tú lo mencionabas al inicio, de que un niño con depresión viene de un ambiente quizás también complejo. Entonces se extrae a la persona del ambiente para que pueda reconstruirse en soledad y sin quizás influencias negativas. ¿Puede un vampiro emocional causar la depresión a una persona, de esa gente que drena tu energía? Porque... A ver, ahí hay que tener, cierto, hay que tener incluso cuidado cómo se construye esa frase. ¿Por qué? Porque primero hay que quitar lo místico en torno a la salud mental. Y la salud mental hay que volverlo a llevar a la parte humana. Sí, son seres humanos y son patologías que muchas veces tienen explicaciones que nosotros podemos buscarles clínicas. Y los círculos en torno a los pacientes, en torno a los sujetos, en torno a quien sea, ya se van a mover con una dinámica que se puede trabajar o no. Lo que hay que trabajar con el individuo son los recursos para que no sean necesariamente afectados por un tercero o por una situación que lo sobrepase. Hacerlos fuertes. Más que fuerte, porque incluso suena como que entonces el que no lo tiene es débil. Y no necesariamente es débil, sino que esas herramientas que ya uno tiene puedan ser perfeccionadas para que resistan a aquellos agentes estresantes que llegan. Por eso él decía... Sin contagiarse, o sea, vamos a decir, sin recibir tantas lesiones, porque recuerda que una situación durante la infancia donde el niño tiene mucho estrés va a producir cambios a nivel cerebral, porque va a haber una respuesta amigdalina que va a estar constante, y ese niño va a crecer con mayor probabilidad de ser una persona con depresión, cualquier otra patología de salud mental, o incluso a sufrir maltrato o a tener mayor o menor resiliencia frente a ciertas situaciones. Por eso que desde la infancia, si comenzamos a entrenar, a capacitar, a llevar a los niños, a los profesionales adecuados, podemos evitar estas respuestas a tiempo y permitir que haya un desarrollo del cerebro más saludable. Más saludable. Permíteme agregarte algo, de lo que él dice, los detonadores están ahí. Exacto. Porque si a mí me lleva a terapia mi pareja, pero mi detonador es mi pareja, cuando yo termine ese proceso terapéutico, yo vuelvo a mi detonador. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como bien tú dices, es preparar a la persona, trabajarlo con las herramientas necesarias, las terapias necesarias, que es el cognitivo-conductual,
una terapia humanística, de esas terapias que se presentan donde la persona se concentra y se conoce a sí misma. Y se acepta. Y se acepta. Y se quiere y se gusta. Entonces, porque yo pienso que hay autoestima también en el ambiente lacerado, en el ambiente llegará un depresivo. momento que los detonadores van a pasar así. Exactamente. Pero eso toma tiempo. Toma tiempo. Y además de eso, el trabajo farmacológico con el paciente lo hace permeable a la palabra. Porque nosotros nos llegan pacientes, por ejemplo, con una depresión, con síntomas psicóticos, que no responden a las teorías, a la parte de la terapia hablada, no responden. Ya necesita el medicamento porque ya tiene el desbalance químico en el cerebro. Y es que ya hay cierto deterioro. Recuerda que va a haber 3 áreas que van a estar afectadas en la depresión mayor. Por eso siempre hablamos de diferentes tipos de depresión. Siempre es bueno recordarlo. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Vamos a tener una afectación en la parte de la volatilidad, la parte de la voluntad, la parte que es somática, la parte corporal. Por eso tú vas a ver que el paciente depresivo te dice que no siente apetito, o siente mucho apetito, tiene alteración del sueño, o tiene mucho sueño. Y va a haber otra parte que va a estar afectada, que es la cognitiva, donde va a haber una alteración, como especificaban anteriormente, de cómo tú percibes las cosas y cómo tú manejas la información. Por ejemplo, el hecho de que yo vea la copa mía con menos agua ya me haría sentir mal porque nadie me trata igual que a los otros. Tu percepción de la realidad está totalmente alterada. Entonces, por eso es siempre bueno determinar qué tipo de depresión y ahí comenzar a trabajar. Excelente. ¿El tratamiento médico, doctor, a un paciente es de por vida o verdaderamente la naturalidad es que llega a un fin? Que llegue un momento en que el paciente pueda sobrepasar la etapa. Ahí es bueno saber un detalle. Primero, la mayoría de los tratamientos se utilizan como en base 6 meses porque queremos lograr una remodelación a lo que es a nivel neuronal. Sí, queremos que vuelvan a funcionar las cosas como deberían en teoría de funcionar. Pero hay pacientes que pueden utilizar un tratamiento por varios años. Incluso se va cambiando en base a la respuesta del paciente. Del organismo. Excelente. ¿Qué sucede? Que lo que se hace es en base a la respuesta que presente el sujeto. No podemos decir que todo el mundo va a responder exactamente igual, porque sería casi una falacia. Cada paciente va a responder de una manera totalmente diferente. El tratamiento de cada paciente es singular y tiene una duración singular como el paciente mismo. Exactamente. Bueno, caramba, qué bien, porque no nos podemos generalizar. Cada caso, cada cabeza es verdaderamente un individuo en particular con situaciones distintas. Nos vamos a una pausa y regresamos de una vez. Esto es Lili en CDN. Bueno, y ahí vieron qué lista tan interesante de las cosas que nosotros erróneamente le decimos a nuestros cercanos que tienen depresión. Se suma a la salita Kiko Piñeiro, quien es sobrino, ya ustedes lo han conocido, ha estado por aquí en la salita de su tía Lili, y viene a tratarnos el punto de vista de la juventud, los casos que él ha visto de amigos depresivos en esa edad tan importante que es una adolescencia ya pasando para mayor de edad, María del Carmen. Entonces, ¿qué nos quedábamos en la mesa? Yo quiero tratar algo que dejaba Roberto en la mesa, en la salita antes de irse, y es cómo nosotros no nos estamos preparando desde la juventud, desde la infancia, para dominar las emociones, controlar las emociones y tener, obviamente, una salud mental. Sí. Cuéntanos, María del Carmen, ¿tú qué opinas sobre el tema? Tú que bregas tanto con juventud. Mira, la educación dominicana, en sentido general, no está enfocada en trabajar la emocionalidad del niño. Exactamente. Nos quedamos solamente trabajando la parte académica. Y los padres hoy día le dan mucho peso a la parte académica y tienen mucha demanda de los hijos y clases extracurriculares. Y la nota y el índice. Entonces, descuidan mucho, Lili, la parte emocional del niño. Incluso los maestros no están entrenados para ser maestros que se manejen con una perspectiva más psicopedagógica, que puedan ver más allá, como decía el autor del Principito, lo esencial no es visible a los ojos. Entonces nosotros tenemos que entender que delante de nosotros hay un niño que viene de un sistema familiar muchas veces muy disfuncional. Hoy día tenemos muchas familias muy disfuncionales. Entonces este niño muchas veces es el síntoma. No es lo que está pasando allí, sino que este niño es la fiebre. La fiebre. Y la fiebre en sí misma no es la enfermedad. No es la enfermedad, sino que nos está diciendo algo está pasando.
Entonces, efectivamente, hoy día tenemos muchos niños emocionalmente muy inestables. Entonces, no hay programas académicos enfocados a hacer una prevención de todas estas enfermedades que están arropándonos. Los adultos, los adolescentes, están siendo arropados de todas estas enfermedades de depresión, ansiedad, abuso de sustancias, ataques de pánico, sexualidad antes del tiempo adecuado. O sea, todo esto está pasando porque la misma educación que estamos dando no es una educación enfocada a prevenir esto. Así es. ¿Qué dice Kiko? Caramba, Kiko, bienvenido. De la depresión, tú que, bueno, eres un joven de 17 años, Kiko, y que también eres muy observador. ¿Cómo entiendes tú que la depre afecta a los jóvenes? La depresión, primero, que ya se ha estado hablando aquí, es una disfunción cerebral, y eso es un problema muy grave en la sociedad, que muchos de los jóvenes que no han madurado y eso, tienden a confundir que la depresión es un deseo de esa persona desea estar depresiva, pero no es así. Eso es una enfermedad como cualquier otra. Y me voy mucho por esa parte, porque esa acción y reacción que generan los padres al implementar esa fuerza en los niños, y que la nota y que esto es muy importante, que esto genera enciende una parte del niño que no deja que realmente se oriente a donde quiere ir. No deja de que descubra sus talentos propios, porque está buscando llenar o sea, como un patrón que le exigen sus padres. Exacto, y eso, en mi punto de vista, desarrolla la depresión. En el caso vívido tuyo, en tu experiencia particular, de algún amigo cercano, relacionado joven, que haya sentido depresión, ¿cómo ustedes lo ven como jóvenes? ¿Hablan de eso entre ustedes? ¿Fulanito está deprimido? ¿Y cómo se dan cuenta? Eso se nota con el rendimiento, más social que otra cosa, porque cuando se habla del rendimiento académico, muchas veces no se le puede echar la culpa a la depresión por el rendimiento académico, porque el rendimiento académico puede regir de otras cosas. Pero la parte social es la parte donde yo creo que más enfoca eso de que está teniendo problemas. No de fin a depresión, sino de tristeza también, o de problemas. ¿Tú sientes, o sea, que se retraen esos amigos, claro, se relacionan menos? La forma también como su lenguaje corporal se siente así como medio... Sí. Ajá, y que es uno de los síntomas que se está hablando, el cansancio, el deseo de no realizar esas cosas que hay en tu día a día. Y ese es el problema de cuando la depresión te toca siendo joven, que no tienes la madurez de echar para adelante, ya sea con los medicamentos o con psicólogos que tienen la capacidad, que tienen un adulto. Y los jóvenes se resisten, Kiko, a ir al psicólogo, pregunto, a ir al psiquiatra. O sea, si la familia le dice, tú estás muy deprimido, yo te encuentro muy raro, trancado en ese cuarto todo el tiempo, mijo, vamos a llevarte al psicólogo. En tu experiencia con tus amigos y demás, ¿se resisten los jóvenes a ir? Sí, nosotros tendemos a la dificultad de reconocer esos defectos que tenemos a nuestra edad, porque estamos en una edad donde pensamos que todo lo que estamos haciendo bien, y todavía no hemos aprendido de esos errores que lo vamos a hacer ahora. O sea, que hay esa resistencia, tú no quieres... Sí, o sea, sí, hay esa resistencia de no ir al psicólogo, o decirle a mamá que todo anda bien, que eso son cosas que es problema de que le pasa a un joven. Los amigos, dentro de ese amigo que está deprimido, ¿cómo reaccionan? Porque, por ejemplo, María del Men se dice que los ser realmente muy, muy malos, o sea, crueles era la palabra. Crueles. Muy crueles, ante dificultades de sus amiguitos en su inocencia. En los jóvenes pasa lo mismo, o sea, a ese amiguito que está deprimido, que se aleja él mismo, que se retrae, lo estigmatizan, lo denigran, por decirlo de alguna manera, o tratan de acogerlo. ¿Cómo lo ves tú? Eso depende mucho del compañero, del Los segundo. amiguitos más cercanos. Sí, porque... Los amigos, perdón. Puede haber una característica de compañeros
que ni siquiera se acerquen a ayudarlo, pero puede haber otra parte que sí se interesa por qué le está pasando, porque él es tu compañero. Y eso depende mucho de la personalidad de cada uno de las personas que estén cerca de él. Y por eso por eso también se le echa mucho a la familia. Porque está bien, tú tienes tu amigo, pero tu amigo no tiene esa conexión contigo como lo tiene tu hermano. Por ya no menciono padre, porque ya eso es otro enlace. Excelente, Kiko, de verdad. Y Mónica, en ese comentario de Kiko tan interesante, vamos a hablar de los mecanismos de la familia y los amigos, porque tú señalabas ahorita eso de que a veces también tienes que separarte un poco del ambiente para poder lograr curarte, por llamarlo de alguna manera, sanarte y ya luego volver a entrar a tu ambiente cotidiano. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de lo que ha traído Kiko a la salita? Tú sabes que la depresión y otros trastornos a veces se adquieren por el ambiente, por genética, y sí, el ambiente es también otro detonante. Y tú sabes que María del Carmen decía algo muy interesante, que es como volver a lo básico. Estamos enfocados en una sociedad donde el enfoque es el tener, cómo hacer dinero. No estoy diciendo que eso es malo, yo no digo que eso es malo, pero la parte esencial, lo esencial es invisible a los ojos. Se ha enfocado esa parte emocional, se ha dejado como un lado. Imagínate tú que si tú no tienes una buena regulación, un buen control de tus emociones, todo lo material también lo vas a perder. Entonces, obviamente, el entorno es importante. A veces un amigo es quien da la voz de alerta. Y ese es el ángel que te mandan del cielo para que salve tu situación. Primero que un familiar, muchas veces, a veces un amigo dice, no, pero es que él no es así. Él no era tan, qué sé yo qué. Ahora está que donde quiera que llega se emborracha. Hay que sacarlo de los sitios de tal manera. Entonces, el amigo que sabe más cosas que lo que sabe tu familia es el que te da la voz de alerta a veces para que tú vayas a terapia. Así mismo es. Bueno, siempre aparece alguien cerca que nos quiere y que en momentos de dificultad nos da la mano. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Esto es Lili en CDN y vamos a tratar de cómo las redes sociales y esa imagen social que proyectamos puede ser un detonante también para mucha juventud, en particular de la depresión. Esto es Lili en CDN, la casa de todos. A las 6 de la tarde tienes más información, más noticias, más espectáculos y más orientación. Más que noticias con Lisbeth Santos y Milton Cordero. Cada tarde a las 6. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este sábado, CDN Sports Max sigue dando béisbol de grandes ligas. Los mellizos siguen luchando su pase a la postemporada y visitan a los vigilantes que no han estado muy estables en los últimos partidos. Sigue a nuestro Adrián Beltré y a Norman Mazara cuando los de Minnesota arriben al terreno de los de Texas. Este sábado, a las 8 de la noche, mellizos de Minnesota versus vigilantes de Texas. El deporte que más te gusta, por donde te gusta. CDN Sports Max. Y aquí Mónica ha desatado todo un dilema en la mesa, en la salita, porque en efecto, señores, con estas imágenes de Instagram y con todo eso, que viajo aquí, que viajo allá, que tengo esto, que tengo aquello, que estoy aquí, que estoy acá. Señores, de verdad, uno ve eso a veces y uno dice, ay Dios mío, pero yo sí estoy atrás. Y de momento la autoestima se te afecta. Y si pensamos en la juventud, bueno, pues la juventud sigue muchos esos ideales y esas imágenes de éxito que son tan influyentes ahora. ¿Qué dice María del Carmen de eso? ¿Puede deprimir a un joven el ver todas estas imágenes y no sentirse que está pudiendo llegar ahí? A un joven y a un adulto. Tengo amistades que dicen una presión al ver lo que las otras personas tienen. Porque tal como tú decías, hay una cultura de yo valgo por lo que yo tengo, no por lo que yo soy como ser humano. Entonces es bueno diferenciar esa depresión clínica que nos habla el doctor, profunda, de mucha atención, de medicamentos, de terapia,
de una red familiar de apoyo intensa, a esa depresión circunstancial, pudiéramos decir, doctor, que estamos viviendo ahora, basada en que las personas no tienen propósito de vida. Un vacío. Hay un vacío. No hay esa conexión con mi propósito auténtico, para qué yo estoy en la tierra. Esa conexión con el dar a otros. El sentirme que pertenezco a, que soy valioso por lo que soy como ser humano y por lo que te puedo dar con los talentos y dones que Dios me ha dado a mí. Entonces hay una serie de jóvenes que todavía no sabemos las consecuencias, porque esos jóvenes han aprendido a comunicarse a través de redes sociales, pero no tienen habilidades sociales reales. Y ahora todo es con un mensaje de WhatsApp. Todo es con un mensaje, pero en persona no tienen esas habilidades sociales. ¿Qué dice Kiko de eso, Kiko? ¿Tú crees que afecta el sentido de la autoestima, ese bombardeo, que ustedes están sometidos con las redes sociales y todo? Sí, sí, afecta mucho. Puede ser de las cosas que más afecte, porque para el joven las redes sociales lamentablemente creen que dice algo realmente de él. Su valor. Su valor, y creen que lo que está plasmado ahí forma algo, es importante en su vida. Para los jóvenes, me incluyo, porque he crecido así, pero lo acepto. Y creen que eso que está plasmado en esa red social, esa cosa que te escriben, forma parte realmente de lo que tú eres. Y afecta mucho porque comienzan las comparaciones de tu vida y la vida del otro, y lamentablemente tú no puedes tener lo mismo que el otro, y tú tienes esas cosas que el otro no tiene, pero que no te das cuenta. Entonces las redes sociales, como tienen sus cosas buenas, que es una forma de compartir y de comunicación, que es de donde se rige el mundo ahora mismo, tiene eso malo, que a mentes más sensibles, generalmente inmaduras, generan ese tipo de malestares como la depresión y la falta de autoestima. Caramba, nos tenemos que despedir porque, bueno, ya llegó la hora y hay que irse, pero no queremos irnos, que se sepa. Pero gracias a la salita, a todos, seguiremos tratando el tema en compañía de estos expertos que nos han sumado tanto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana será otro día. Seguimos con el tema vampiros emocionales, así que de alguna manera haremos una continuidad y a entender un poco que el valor de nosotros está en nuestro propio amor por lo que somos y por lo que tenemos cerca, y en la capacidad de confiar en que esto es un tránsito y que seguimos adelante siempre, no importa lo que esté sucediendo. Esto es Lili en CDN, la casa de todos, y gracias por la sintonía. Muchísimas gracias. Gracias.